estuvimos muy cerca de quebrar porque todas estas segundas oportunidades requieren más plata, plata que no teníamos, pero lo que nos ayudó y que fue crítico fue que todos los supuestos nos salieron mal, supuestos de costo, supuestos, no sé, pues trajimos la materia prima a un costo X y después la mascarilla cayó de precio, por lo tanto quedamos fuera de mercado. Todos los supuestos que te podrías imaginar no nos funcionaron, pero hubo un supuesto que creo que ayudó mucho, que fue que nadie se imaginó que la pandemia iba a durar tanto, nadie. Todos los números iniciales que nosotros tiramos eran para aprovechar la venta y vender un año y medio. Nadie se imaginó que íbamos a estar 3, 4 años vendiendo mascarillas. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Guiloff y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploramos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que enfrentaron los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores, para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación o en la logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el camino. Hoy nos acompaña Marcelo Olivares, ingeniero comercial, CEO y cofundador de Nanolife, una empresa chilena que desarrolla fórmulas de limpieza y desinfección ultra concentradas en nano recargas biodegradables. Su propuesta apunta a reducir costos de distribución, optimizar espacios en bodega y disminuir plásticos de un solo uso. En plena pandemia, Marcelo y su hermano Juan Ricardo enfocaron su operación en mascarillas bajo la marca Daysaker, con una producción que escaló de forma extraordinaria. Luego, reconvirtieron el negocio hacia la sustentabilidad, combinando biomateriales y nanotecnología para crear productos de alto desempeño. Nanolife ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el CALA Award Clean Tech en México. Lo invité para conversar sobre importar y producir en crisis, la reconversión hacia las nanorecargas y la logística para escalar a retail y online sin perder eficiencia. Bienvenido al Transportador Global, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un honor estar con usted y poder compartir mi experiencia en este podcast. Oye, Marcelo, bueno, lo primero que, bueno, obviamente ya vamos a hablar de las puntas técnicas y todo, pero siempre nos gusta partir antes conociéndote a ti, así que vamos a dar inicio a la primera sección del podcast que se llama La historia detrás, ¿ya? Que tú nos vas a contar un poco de ti y cómo estás llegando hoy día a este programa. Así que primero cuéntame cómo empezaste con esto de las mascarillas, por qué tuviste que partir con eso y qué los llevó a lo que es hoy día la empresa. Bueno, nosotros en un principio teníamos una empresa que prestábamos distintos tipos de servicios a la industria del retail, enfocados en marketing, y cuando comenzó la pandemia, la verdad es que los agarró a todos muy desprevenidos. Nadie tenía la cultura de utilizar EPP, elementos de protección personal, ni tampoco abastecerse de esto. Y estos clientes nos empezaron a pedir mascarillas, guantes y distintos elementos con mucha intensidad. Nosotros, obviamente, en su momento, al partir la pandemia, parte importante de los servicios que tradicionalmente estábamos ofreciendo se cortaron, porque la verdad es que se detuvo todo en el país. Y nos empezamos a enfocar a venderle a los clientes y a nuevos clientes EPP, ¿ya? Y nos empezó a ir bastante bien. Fue entretenido porque en un momento tú tienes una serie de proyectos andando y de un día para otro te los congelan todos hasta nuevo aviso y básicamente ahí tienes dos alternativas, o parar la operación 100% o reinventarte y empezar a trabajar y a ejercer algo básicamente para poder mantener a los equipos andando, para poder cubrir los costos. Y así fue como empezamos a vender EPP y nos empezó a ir bastante bien. Y empezamos a darnos cuenta con el tema de las mascarillas que había una gran oscilación de precio y que había una enorme escasez, ya que estas se estaban importando de China y la verdad es que en ese momento China estaba absolutamente colapsado. Yo ahí empecé a entrar al mundo de la importación, antes no había importado
pero lo que me di cuenta fue que realmente en China quedó una catástrofe logística, estaba todo colapsado, no se cumplían los acuerdos, no salían los barcos, salían con mucho atraso, los pedidos aéreos ocurría lo mismo, y ahí fue cuando dijimos, ¿por qué no producimos localmente las mascarillas y podemos otorgar una continuidad operacional a los clientes que tenemos actualmente y que podemos llegar a tener? Y ese fue como el punto en el cual dijimos, no solamente importemos las mascarillas, produzcámoslas acá en Chile para poder tener un producto de calidad certificado y con continuidad de entrega, que era uno de los principales problemas que veíamos en ese momento inicial de la pandemia. Y ahí, y en el fondo tú dijiste, bueno, tengo que traer las máquinas. Cómo fue echar a andar una Ya, fábrica? fue muy complejo. Tuvimos una serie de problemas. Lo que más tuvimos fueron problemas de sourcing y logísticos en un principio. Sí, llegando totalmente al callo con lo que trata este podcast. En un principio trajimos la materia prima para partir las máquinas, las trajimos todas por avión. Costó muchísimo dinero hacer eso y la verdad es que parte importante de los equipos que llegaron y la materia prima no llegó en buen estado. Chuta. Así que todo lo que invertimos en un principio no nos sirvió para poco para lo que iba a ser la compañía, ¿ya? Sufrimos mucho atraso, ¿ya? Nada llegó en en las fechas que tenía que llegar y nosotros decidimos arriesgar volúmenes importantes o cantidades importantes de dinero porque teníamos ciertos acuerdos cerrados en un principio con cadenas grandes de retail para poder abastecerlos de mascarilla y teníamos rangos de plazos de tiempo. Al no y con esas ventas íbamos a poder cubrir como el 70% de la inversión. Entonces dijimos ya, traemos las máquinas, las traemos por avión, va a ser una enormidad de plata, pero por último ya tenemos acuerdos cerrados. Todos esos pedidos llegaron tarde y nos bajaron todos esos acuerdos por incumplimiento en fecha. Entonces realmente partimos muy mal, muy mal. Eh, pero no nos detuvo, tuvimos que trabajar aún más duro y, y logramos echar a andar la fábrica. Trajimos nuevos equipos para producir mascarillas de mejor calidad, de una fábrica muy buena. Ahí aprendimos algo muy interesante que es el sourcing de fábricas en China, trabajar con partners que están allá, que las van a ver, etcétera. Podemos hablar más adelante de eso. Pero ese fue el proceso en el que rearmamos la fábrica por segunda vez, por así decirlo, en muy poco tiempo, esto estamos hablando en un plazo de 6 meses. Trajimos buenos equipos, buena materia prima, y ahí empezamos a producir mascarillas en serio. Estuvimos muy cerca de quebrar, porque todas estas segundas oportunidades requieren más plata, plata que no teníamos, pero lo que nos ayudó y que fue crítico fue que todos los supuestos no salieron mal, supuestos de costo, supuestos, o sea, pues trajimos la materia prima a un costo X y después la mascarilla cayó de precio, por lo tanto quedamos fuera de mercado. Todos los supuestos que te podrías imaginar no nos funcionaron, pero hubo un supuesto que creo que ayudó mucho, que fue que nadie se imaginó que la pandemia iba a durar tanto, nadie. Todos los números iniciales que nosotros tiramos eran para aprovechar la venta y vender un año y medio. Nadie se imaginó que íbamos a estar 3, 4 años vendiendo mascarillas. Entonces, ese aplazamiento que hubo nos ayudó a fines del 2020. Nosotros recién a fines del 2020 te diría que teníamos una operación más ordenadita. Y con los supuestos iniciales ahí se acababa la pandemia. Era lo que todos pensaban, pero no, iban a venir variantes, la variante Delta, variante Omicron. Y eso nos ayudó a crear muchos canales de distribución y a poder recuperar, a tener tiempo para recuperar toda la plata que habíamos perdido. Nosotros el 70% de la pandemia estuvimos recuperando todo lo que perdimos. Chuta. Esa fue la realidad. ¿Y en qué momento tú dijiste ya, bueno, efectivamente la pandemia se acabó, ya las mascarillas Sí, yo creo que volvieron a su normalidad, ya nadie anda con mascarilla en la calle? Tú claro. dijiste, se te fue la venta abajo, tú dijiste ya, esto se acabó, tengo que reconvertir. ¿Cómo fue ese paso al siguiente, a la empresa limpieza, por decirlo así? Fue, fue súper complejo porque, claro, después, como les digo, este desafío de las mascarillas fue realmente titánico. Yo creo que nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo. Fue como un doctorado en todo lo que uno se puede imaginar en 2, 3 años.
de, de realmente saber salir jugando ante muchas complejidades. Y bueno, siempre supimos que las mascarillas no iban a durar mucho tiempo, y también cuando uno va formando una empresa que obviamente ya es más grande, tiene buenos canales de distribución, creaste una marca, ahí tú dices, qué pena que esto se acabe con la pandemia, o sea, quiero seguir, en el fondo, no quiero bajar la cortina, ¿sabes? El equipo es muy bueno, etcétera. Entonces, algo que pasó en el proceso de las mascarillas fue que nos entró mucha competencia de China, siempre las mascarillas llegaron de China. Ustedes, para que se hagan una idea, un poco el costo al cual llegaban las mascarillas chinas era más bajo que mi costo de producción. Entonces, al final, ¿cómo competís contra eso? No, no se puede. Es durísimo, no se puede. O sea, al final, no solamente los chinos son mucho más eficientes que uno produciendo, sino que además tienen subvenciones del Estado, hay una serie de cosas que uno no tiene idea que ocurre, pero es muy duro competir con China. Le pasa hoy día a Elon Musk con los autos eléctricos y no me va a pasar a mí con mascarilla. Sí, pues, ¿verdad, pues? Sí, pues, tenéis toda la Imagínate, o razón. sea, Sí, pues, le tenéis toda la pasa a una de razón. las empresas de mayor tecnología del mundo que tienen un producto de altísimo valor agregado y no le va a pasar a las mascarillas. Pero ahí a nosotros se nos ocurrió desarrollar una mascarilla especial y darle valor agregado al producto. En Chile tenemos, obviamente, el conocimiento y la historia de producir nanopartículas de cobre muy bien. El cobre es nuestro mineral estrella, es el sueldo de Chile, por así decirlo. Y nos dimos cuenta que podíamos agregarle una nueva funcionalidad a la mascarilla, no solamente que sea capaz de filtrar, ¿ok? Virus y bacterias, sino agregarle una capa adicional que sea capaz de autodesinfectar y autolimpiarse, eliminando virus. Y ahí fue como desarrollamos una tecnología especial para poder aplicar un coating en la capa exterior de nanopartículas de cobre y plata y ser capaces de demostrar que esta elimina el coronavirus en menos de 15 minutos. Eso lo desarrollamos en poco tiempo. Ahí nos contactamos con un experto químico que hoy día es parte del equipo, que nos desarrolló una fórmula especial, muy efectiva, muy buena, y después desarrollamos otra maquinaria que era capaz de hacer este coating en línea a alta velocidad a la tela exterior de la mascarilla, y creamos una mascarilla autodesinfectante con nanotecnología. Ese producto le fue muy bien, fuimos capaces de producir este producto a gran escala, eh, y que esté presente en el retail, en muchas cadenas de supermercados, incluso en farmacias, y llegamos a producir de esta mascarilla más de 2 millones de mascarillas al mes con nanotecnología. Le fue muy bien, y ahí nos dimos cuenta que éramos capaces de agregarle valor a un producto con tecnología local y diferenciarnos de la competencia china. Ahí vimos una oportunidad muy linda porque dejamos de ser un simple manufacturero de un producto estándar y empezamos a convertirnos en una empresa de tecnología, tecnología y química. Ahí abrimos un laboratorio en nuestra fábrica, contratamos a químicos, a científicos, y que empezaran a meterse fuerte en este tema, empezar a aprender más de la nanotecnología. Y ahí fue donde, conversando con el equipo, vimos que ahí había una oportunidad de poder darle la segunda vía a este gran equipo, a esta gran empresa, y empezar a desarrollar productos con nanotecnología en un mercado que se mantenga en el tiempo, no que desaparezca como son las mascarillas. Y ahí fue donde nos fuimos a los productos en formatos ultra concentrados, que hoy día es la marca Nanolife. Esa fue un poco la evolución de cómo llegamos a eso, Daniel. Y Eh, súper interesante, ¿eh? Y sí. cuando tú dijiste, estuviste a punto de quebrar, hoy día ya esta historia que tú me relataste, ¿tuvo algún otro bache o desde ese momento crítico ya fue puro crecer? No, todo ha sido difícil. Uno está arriba ya estábamos con la marca de Isaquer, que vendíamos muchísimo y tenía muy buenos canales de distribución. Y después saco una idea de irme a un producto totalmente distinto, un mercado totalmente distinto, y quizás esperar los mismos resultados que tuve con las mascarillas, pero obviamente no fue así. Eh, Ha costado mucho empujar este modelo, ha sido lento, ha tomado tiempo abrir canales de distribución. Eh, Parte de los productos que comercializo tienen un formato distinto que la gente no está habitual a utilizar, por lo tanto estoy pidiendo además que la gente tenga un cambio de hábito, eso es súper difícil de lograr. Entonces, este proyecto en general ha tomado mucho más tiempo del que yo me hubiese imaginado, tanto abrir canales de distribución como
hacer que la gente ocupe el producto, pero ha ido agarrando cada vez más forma y cada vez más personas utilizan el modelo y les gusta. Hemos sido capaces de validar muchos supuestos que en un principio pensábamos que no se iban a poder lograr. Eh, y creo que, respondiendo a tu pregunta, las ventanas de tiempo han sido más largas de las que yo creía y obviamente eso ha implicado tener que gastar más dinero que el presupuestado porque el tiempo es plata, obviamente, y el, el ramp down, podríamos decir, que entre lo que fue la fábrica de mascarillas y este nuevo proyecto debió haberse hecho más rápido, ¿ok? Si tú me preguntas qué errores has cometido, yo creo que debía haber bajado el tamaño de la operación de mascarilla a lo que es Nanolife mucho más rápido. Eh, y es algo que después en el tiempo he leído le ha pasado a muchas startups y a muchos founders. Sobre todo en este ciclo de los últimos años donde ha habido muy poco acceso a capital, a venture capital, y el capital ha sido muy escaso y muchos founders se acostumbraron a manejar grandes operaciones o altos niveles de gasto apostando a que les costaría menos llegar a la próxima ronda. Eh, entonces ese fue uno de los errores y una de las cosas que quizás no hice bien en un principio, hacer la bajada más rápido entre un proyecto y otro. Oye, ya solo tienen la marca, ¿se siguen vendiendo mascarillas o ya no? ¿O Se se sigue siguen, con, se, pero más chiquitito? se siguen más chiquitos. ¿Producción local o importado? No, producción local, Ya. respondiendo como un 85-90% menos que el PIC. Ya. Ya, o sea, platicaste una ¿Ya? operación chiquitita para mantener esa, Eh, esa, esa, esa marca y esas ventas para no perderla. sí, sí, nos ayuda a cubrir costos fijos, ya las máquinas están pagadas, y la relación con los clientes está creada, así que sí, seguimos vendiendo y ha sido interesante porque es una venta que se ha mantenido siempre durante los periodos de frío. La gente le tiene mucho cariño y mucho reconocimiento a la marca. Seguimos produciendo un producto de muy buena calidad y como te comento, nos ayuda mucho a mantener una venta base durante el año. Oye, bueno, pasemos a la parte más ya técnica. Pasemos a la parte ahora de la primera pregunta de los proveedores. Bueno, tú, como dijiste, tú tuviste esta experiencia inicial que fue bien traumática, Sí. y un poco, ¿qué sacaste de... Cuéntanos un poco cómo fue ese error, por qué crees tú que realmente te equivocaste y en la segunda vez lo hiciste bien, ¿qué cambió en ese proceso? Bueno, me metí en algo totalmente nuevo que no tenía nada de experiencia, en un momento del mercado que era muy caótico. Creo que pretender que las cosas salieran bien en ese momento del mercado era muy difícil. Yo te diría que hay como dos o tres cosas que son como buenos consejos que pueden ayudar mucho a una persona que esté entrando en esto, ¿ya? Muchas de las cosas en un principio las traje de China, también después traje de Argentina, Brasil, Paraguay, importé harto también de Sudamérica, pero hablemos de China, que yo te diría que es uno de los mercados donde hay más oportunidades de traer cosas y donde uno encuentra de todo, no solamente materia prima, producto terminado. Eh, Obviamente, hacer un muy buen trabajo de detección de proveedores y validar que estos efectivamente son fidedignos. Hay que trabajar con empresas de allá. Hay empresas que prestan servicio en China que te hacen estudios rápidos, que al tiro te dicen si esto es una empresa de verdad o es una máscara. ¿Ya? Cuesta mucho darse cuenta porque de repente uno entra a páginas web, lo que puede ver en Alibaba, por ejemplo, muchos compran por Alibaba. Alibaba es buenísimo en todo caso, yo lo recomiendo. Eh, claro, te da toda la confianza, pero en la práctica uno puede encontrarse con una máscara que al final termina importando productos de muy mala calidad, que no era lo que te prometieron. Entonces, yo siempre recomiendo tener allá un partner que te haga una revisión, así, en un inicio, a nivel de papeleo, de que la empresa no solamente se dedica a lo que dice que hace, sino que además tiene experiencia exportando. Y esa información pública en China que se puede obtener. Eso es lo primero. Después, independiente de lo que vayas a traer, lo que quieras traer, trae muestras, sí o sí. Pide muestras. Esto te puede costar plata,
las traes por FedEx, te va a costar $200, $150, pero por lo menos estáis viendo qué es lo que supuestamente te van a mandar, ¿ya? Eh, yo varias veces he traído muestras de proveedores y he decidido no continuar con la operación porque la muestra es defectuosa. Pero, por ejemplo, ahí cómo lo haces, si tú dijiste que trajiste unas máquinas, ahí cómo lo haces. Ahí, ya, por eso yo traje muchas cosas, ya, pero hablemos de las máquinas, ya. Las máquinas ya es más serio. Ahí lo que yo empecé a hacer, contraté una empresa en China que visita las fábricas, ¿ya? Esto es un servicio igual me salió caro, pero al final dije, sí o sí, dentro de tu costeo tenéis que meter este gasto de ir a ver a la fábrica. Entonces, ¿qué hago yo? Encuentro una fábrica que me tinca en máquina. Hago un estudio, una validación, ya sé de verdad, hay buena referencia, me tinca, ya. Avancemos con esta. Mando primero a una persona a visitar la fábrica y que vea que efectivamente se fabrican las máquinas que se dicen que se hacen y que funcionan bien también. Me hace un reporte, me manda video, yo le mando primero un checklist de todos los puntos que quiero que me revise, ¿ya? Me llega ese reporte. Si el reporte sale bien, y esta persona me dice, si sabes que la fábrica es confiable, tiene buenas instalaciones, trabaja más de 50 personas, pude ver equipos funcionando que funcionan de forma continua, ¿ya? No, resulta que el video que te mandaron antes, no, los equipos no funcionan así, se quedan parados todo el rato, se ven Claro. defectuosos, ya. Esa es la primera validación que es súper importante. Eso está ok, avanzo con la compra, mando a fabricar la máquina, ok, y después, antes de que la embarquen, sí o sí, mando de nuevo a esta gente, que es una persona con experiencia en máquina, a que vea la máquina andando, ¿ya? Eso es súper La que va a importante. ser para ti. La mía, mi máquina, con mi número de serie. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Puede ser una súper buena fábrica, ¿ya? Pero los chinos igual sacan las cosas apuradas. Entonces, nos reímos mucho acá con los técnicos que tenemos. Ellos siempre dicen, te mandamos la máquina plug and play. El plug and play que es como quien conecta un secador de pelo y te esté secando el pelo. Claro. Eso nunca, nunca ha sido así. Y no conozco a nadie que haya sido así. Así como consejo, ustedes, y para los que están escuchando y están empezando a traer máquinas chinas, ya traer una máquina de China es muchísimo más barato que comprarle una máquina alemana, una máquina italiana. O sea, no estamos hablando de un ahorro de un 50%. Estamos hablando de 5x, ¿ya? En lo que sea. Entonces, si ya te vayas a ahorrar harta plata trayendo una máquina de China versus una máquina alemana, no te ahorres plata en esta parte, ¿ya? Esto mételo como parte de tu CAPEX. Entonces, ese famoso plug and play que dicen los chinos, por lo general no funciona así. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Y es muy bueno mandar a la gente a que vea tu máquina andando para que vea todos los ajustes necesarios que puedan levantarse para que la máquina salga en las mejores condiciones posibles de la fábrica. ¿Qué pasa también con China? Los chinos, las fábricas chinas están, o sea, China como país está integrado verticalmente completamente. O sea, tienen desde los paneles, desde el rodamiento, desde chips, filtros, todo lo que necesiten las fábricas chinas las tienen allá. Entonces, si yo soy un chino y que compro una máquina china y me sale algo malo, es muy fácil repararlo. Estos gallos tienen técnicos por todos lados y los repuestos llegan al tiro. Esto es versus Pero ellos Europa, por no... ejemplo. Ah, Versus Europa, por ejemplo. Europa, una máquina alemana podría ser más problemático, decís tú. no, al revés, la máquina alemana no te va a dar problema, pero lo que me refiero es que un poco lo que intento explicar acá es cómo piensan un poco los chinos, ¿ya? Si yo soy una fábrica china que vende máquinas, que ellos exportan poco a Latinoamérica, no entienden muy bien cómo debe ser la cosa en Chile. Pero si un chino le vende una máquina a un chino y tiene un problema al chino que la compró, sabe que la va a poder reparar fácilmente porque está lleno de técnicos, los repuestos están ahí muy a la mano, es fácil, ¿sabes? Pero cuando uno trae algo a Latinoamérica, aquí en Chile hay repuestos, pero hay mucho menos repuestos de los que hay en China. Entonces, tú quieres disminuir mucho tu margen de error a la hora de traer una máquina y que todo venga impecable. Porque cualquier cosa que venga mala, de repuesto que no tengáis, vas a tener que pedirlo, vas a quedar parado un par de semanas. Entonces, ese es un poco Oye, como la lección y ustedes que tengo. que importan materias primas y hay traído equipamiento para producir, tú recién dijiste, oye, el ahorro es brutal.
Pero ¿por qué, o sea, al fondo decís, comprar una alemana, o te agarraste la máquina alemana, por dar un ejemplo? O sea, ¿ni siquiera es una buena opción o tiene ventajas también a veces investigar en Europa o Estados Unidos? Para pymes, para empresas que están partiendo, es muy difícil poder justificar la compra de una máquina alemana. Por ejemplo, industria de alimentos. ¿Ya? Hoy día las grandes compañías, probablemente voy a decir un nombre, por ejemplo, Carosi, no creo que traiga máquinas chinas, es altamente probable que compre máquinas alemanas. Tiene una escala, tiene un volumen de producción brutal y ellos no se van a ahorrar plata en eso. ¿Ya? Dijo un nombre por decir, me Sí, sí, podría sí. equivocar, pero como te digo, pero las pymes que están partiendo, es muy difícil que puedan costear, por ejemplo, los alimentos que se traen muchas máquinas. Una máquina alemana que te va a partir costando $300.000, lo que sea. ¿Sí? Entonces, hay un tema de ahorro inicial que, que, que justifica traer de China y buscar un buen chino. Al final yo digo, trae de China, sí, pero busca ojalá el mejor chino. ¿Ya? No, Sí, sí, esa sí. es como la política que yo pienso. Si la mejor China cuesta un 30, 40% más que la China de gama media baja, gasta esa plata. Te va a ahorrar hartos problemas. Oye, pasando a la parte ya más de limpieza, Sí. usted la materia prima entiendo que la importan para poder hacer los productos que tú así. Es un mercado que debe estar bien regulado, no llegar y meter productos como que pueden tener algún componente de limpieza, cloro. ¿Cómo es esa Claro. experiencia de traer estas materias primas y te hacen muchos controles? Cuéntanos un poco esa experiencia de traer estos productos. Ya. Respondiendo a tu pregunta, menos de la mitad de las materias primas las importamos. ¿Ya? Otras las compramos a nivel local. Ya. Eso es lo primero, no ¿Y todo se eso es por, importa. eso es por alguna razón? ¿Es porque por precio Hay, no tenéis por- volumen? ¿Porque no porque, localmente las producen? buena tu pregunta, hay buen abastecimiento local de varias de estas materias primas. En el tiempo también hemos intentando hacer fórmulas que tengan proveedores locales. Traer todo afuera es duro, Daniel, es un estrés constante de tener que manejar altos niveles de inventario, anticipar bien los tiempos. Sí, yo con el tiempo he ido prefiriendo manejar materias primas locales, quizás un poco más caras, pero tener la flexibilidad de poder comprar y que me despachen en 2 semanas o en 2 días. ¿Sí? Eso, eso un poco responde a tu pregunta. Ahora, ¿hay materias primas que importo? Sí, y las estoy trayendo constantemente. Y respecto a eso que me preguntaba sobre el tema de las calidades, yo hoy día estoy en lo que es, no estoy en personal care, ya estoy en home care o cuidado industrial. Y en esa industria hay menos regulación, ¿ya? Cuando pasamos a productos de uso personal que van en contacto directo con la piel, jabones, cremas, etcétera, ahí ya entra el ISP y es mucho más restrictivo, ¿ya? Pero como te comento, en la industria que estoy yo, no hay mucha regulación en general. Con la línea de desinfectantes sí, lógicamente todos los productos desinfectantes que nosotros comercializamos tienen registro ISP y hay que hacer un estudio de eficacia antibacteriana que están hechos de forma correcta, pero en general el nivel de regulación no es muy alto, ¿ya? Para la industria en la que estoy. Por eso también hay tanta competencia y un mercado tan duro, porque las regulaciones son bajas y hoy en día hay un problema en general en Chile que eh, hay muchos fabricantes que fabrican casi en el garage de su casa productos, con cero regulación, cero permiso, nadie los fiscaliza, y eso ha llevado a que la calidad promedio de los productos del canal tradicional sea muy baja eh, y que tengan productos con muy baja trazabilidad. ¿Ya? Pero bueno, llevando a los productos que hacemos nosotros en estos formatos ultra concentrados, que son más sofisticados, eh, ¿qué cosas nos piden a la hora de importar? Por ejemplo, tenemos que tener muy bien hechas todas las hojas de seguridad de los productos, porque eso lo piden, ¿ok? La aduana local. Hojas de seguridad, fichas técnicas de los productos, eso lo van a pedir. Y si tienes un problema con eso, te pueden retener la mercadería. Y ahí entra un proceso que es costoso y es largo. Eh, una vez tuve una anécdota divertida ahí que traje una materia prima y resulta que esa materia prima se podía ocupar
hacer Droga. elementos Ah, explosivos, no, filo. elementos explosivos. Ya, esa otra. Claro, entonces tuve que ir a los militares a que me hagan un documento especial y en fondo digan que no soy que no tengo Claro. una fábrica de bombas de Picasa. Pero bueno, hay que estar atento a esas cosas. Y ahí tú recomendas Pero lo hay, mismo. Eso al principio te lanzabas tú mismo, trabajaste con alguien que te asesorara. ya, súper súper bueno eso. De todas maneras, un muy buen forwarder. Y trabajar con uno bueno, con un buen agente de aduana. Yo cuando más, cuando más volúmenes importé, que fue con las mascarillas, traemos hartos contenedores al mes. Y en un momento decidí cambiarme un forwarder más barato para ahorrarme costos. Y, y al final las Fue, mercaderías no salían cuando tenían que salir, me roleaban, fue un problema. Al final dije, "Ya sé que tengo un panel súper bueno, es un 20% más caro que la industria, pero ¿sabéis qué? Me ahorro problemas. Eh, o sea, entonces la hay que tener, logística es ahorro de problemas. Una buena logística te ahorra problemas. Que al final es plata igual. es plata, es flujo caja, o sea, no sé, estás trayendo un container de $80.000, atrasarte una semana, 2 semanas no es ni una gracia. Entonces, busca buenos partners. Obviamente tienen que tener precios de mercado, eh, pero que te den confianza. Así O sea, que pero tú estás eso, dispuesto a pagar un poco más incluso por la tranquilidad. La tranquilidad sí, mental de que esta cuestión va a andar como tiene que andar. sí, tal cual, tal cual. Y eso, y he decidido en el tiempo, me he ido a problemas baratos y he vuelto a los mejores. Eh, eso, Ya, con la logística no te ahorres plata. ya aprendiste la eh, lección, digamos. Ya aprendí la lección. No, tuve cargas que me las rolearon como 3 veces, casi quedé parado con la fábrica y ahí dije nunca más. O sea, ¿cuánto me cuesta quedar parado una semana, no entregar pedidos por haberme ahorrado $700? Claro. No, no tiene un sentido. Bueno, Sí, eso que sí sí, estuviera interesante. Nosotros, que también somos forwarder, apelamos a ese nivel exitoso o de alto estándar, justamente porque sabemos lo que cuesta que una fábrica no opere, sabemos lo que cuesta que la minería no opere, sabemos lo que cuesta que una máquina de alimentos no produzca. Mucho más tal cual. caro esa diferencia de precio. Oye, Sí, pasando un poco a la parte, tú hablabas de los inventarios. Es algo muy bien interesante porque es también un punto logístico. Eh, ¿Cómo manejan un poco ahí el tema entre inventario y flujo de caja? Ustedes tratan de, oye, me sale una oferta, me estoqueo hasta el techo con materia prima, o el chino me hizo una oferta, o donde traigan las cosas, traigo el doble. ¿Cómo un poco ese juego entre stock y flujo de caja? ya. También he pasado por distintas políticas, ¿ya? Ya, en un principio yo buscaba mucho llegar a un... A ver, hay una base de que mientras más volumen compras, ¿verdad? De materia prima, de packaging, de lo que sea, va a llegar a un costo más bajo, ¿verdad? Cierto. Eso aplica en China, proveedores locales, etcétera. Como yo siempre me gustaba llegar a un costo unitario muy bajo, me estoqueaba de altos volúmenes, ¿ya? Y en el tiempo, en la medida en que uno también va desarrollando productos nuevos que no tienen un market fit, ¿ya? Porque claro, si estáis produciendo Coca-Cola y ya tenéis un forecast proyectado los próximos 12 meses, compra, esto queda hasta el infinito. Pero en el caso de los emprendedores que están más o menos partiendo, explorando, aplicar esa política de sobreestoquearse o comprar volúmenes considerablemente más altos de lo que vaya a vender en los próximos 3 meses, con el objetivo de llegar a un costo unitario más bajo, creo que fue un error y lo hice durante mucho tiempo. Hoy día tengo una política de comprar menos, aunque sea un costo más alto, e ir viendo cómo se mueve mi venta bajo los múltiples parámetros. ¿Qué le gusta más al cliente? Si tengo que cambiar una materia prima, si hay una falla en el producto, o encuentro una materia prima que después funciona mejor. Entonces, poco respondiendo a tu pregunta, obviamente hay que comprar un mínimo sano para no quebrar, pero ojalá no sobreestoquearse, porque eso al final es plata y yo tengo muchísimas materias primas que he tenido que terminar botando a la basura porque al final no las termino ocupando. Y Eso, ahí, no, y eso también es plata que tú dijiste ya, como que quizás va en otra línea del estado resultado, pero al final es harta plata la que tuviste probablemente que votar.
Yo he castigado en el balance Harta plata. muchísima plata que... No, muchísima plata. He terminado botando a la basura. Te doy un ejemplo, en las mascarillas, por ejemplo, cuando estábamos en el PIC traje mucha tela de colores porque nos pusimos a fabricar mascarillas de colores. Hace como 3 meses boté más de 10 palos o 10 millones en telas de colores que ya sabía que no se le iba a vender a nadie y que estaban ocupando espacio en mi bodega. Y Que así, también, entonces, que también es un costo, pues tener bodega. no, hoy día el almacenamiento es carísimo. Olvídate, el almacenamiento está muy caro. Entonces, al final, he publicado una política de lo que no se ocupa se vota. Y así como los que están escuchando, partan de a poquito y vayan viendo qué es lo que se mueve más. No se sobreestoqueen porque la plata hoy día vale mucho por lo difícil que es acceder ahí. Así que eso. Oye, y en el proceso de, bueno, tú fuiste contando tu historia, ¿cierto? Me imagino que fuiste de menos a más, bueno, tuviste este pic, ¿cierto? Las mascarillas, después vino la transformación, como decís tú, ha ido lento, pero al alza. ¿Cómo ha sido toda tu preparación para el crecimiento? O sea, porque al final tú sigues viendo más, me compras más, tengo que gastar más, tengo que importar más, o sea, hay todo un proceso fuerte en el crecimiento. ¿Cómo has manejado el fondo escalar? Sin morir en el intento, sin perder foco. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo te diría que quizás en el mercado en el que estoy, la escalada es más gradual, salvo que, por ejemplo, que va a ocurrir pronto, entre una cadena grande de retail a muchos puntos de venta y me pillan un montón. Eh, pero esas cosas igual uno las va anticipando con el tiempo, entonces ahora me he ido muy lento, con mucho cuidado, de no sobreestoquearme ni de materia prima, ni de personal, ni de máquina. Prefiero mantener un poco la operación un poco más estresada que tener mucho excedente de capacidad productiva o de materia prima. Así lo estoy manejando ahora, con el objetivo de controlar muy bien mis costos y si realmente llega a explotar o llego a tener un aumento considerable, ahí meteré turbo nomás. Meteré muchos recursos en poco tiempo y lo manejaré de esa forma. ¿Pero lo tenéis planificado? O sea, en el Sí, fondo, o sea, o sea, tú sabes lo que podría pasar y qué tenéis que hacer y no que te pille de sorpresa. o sea, eso lo hicimos con la mascarilla. Nos tocó o sea, ya me lo he vivido y creo que es más fácil hacer eso que vivir con una operación grande apostando a que va a ocurrir y quemar plata en el tiempo. Eh, Escalar, y yo creo que le ha ocurrido a muchos emprendedores, o sea, si te van a empezar a llegar órdenes de compra y todo, vas a tener que trabajar fines de semana. Yo me acuerdo que en un principio, así como para hacerte una referencia, Daniel, que yo ojalá no lo tenga que volver a hacer, pero en la época de mascarillas creo que trabajé como 4 meses seguidos, no paré ni un día. No me tomé ni un día libre, ni un domingo, Cero, ni un cero, sábado libre. cero. Cero, cero. Nunca me quedé Pero en la casa. por lo menos salís de tu casa, hay gente que no podía salir. No, pues yo salí nunca, así era Bueno, invierno, todo el mundo enfermo. No, creo que fueron 90 días y no ya. hubo ni un día que me lo tomé libre. Trabajé hasta la noche. Eh, pues no creo que lo voy a volver a hacer, no sé si tengo la energía para volver a hacer eso, pero claro, cuando tenés que hacerlo, o sea, uno puede, puede lograr eso metiéndole muy fuerte, pero es mejor eso que tener una operación sobredimensionada. Y ese fue uno de los errores que yo creo que cometí entre Days and Nanolife, que mantuve durante harto tiempo una operación más grande de la que realmente se justifica. Y gasté mucha más plata de la que haber gastado. Por si volvía, decís tú. No, porque porque creí que en mucho menos tiempo iba a estar en las cadenas con mis nuevos productos y todo. Creo que al final uno tiene que entender que eh, este nuevo proyecto es como partir de cero. ¿Sí? Eh, Imagínate que estáis partiendo de cero o que cerraste la otra operación y partiste. creo- bueno, Oye, y, no- eso es un y- poco y lo que volver yo al siento. marketing, no, porque tú dijiste yo trabajaba en marketing, pero no mucho en qué, porque eso ya está, ya es No, no, eso sí, otra época. eso sigue funcionando. Pero yo no trabajo ahí. Siempre fue una opción hasta el día de hoy.
Pero me gusta lo que hago, me gusta producir productos. eh, Creo que lo que estamos haciendo tiene muchísimo valor. Creo que le tengo mucha fe, creo que este es el futuro de este mercado. Me encanta innovar, me encanta hacer cosas nuevas y lo voy a seguir haciendo en la medida en que pueda. Oye, y ya para ir la última parte logística que tiene que ver con la Bien. distribución, tú hoy día, bueno, habláis que, de esto del modelo tradicional, eh, ¿cómo manejáis un poco tu distribución? ¿Tenéis partner asociados? ¿Hacen distribución propia? Bueno, me imagino que productos más pequeños es una optimización brutal desde el punto de vista logístico. ¿Cómo un poco ya esta última parte de distribuir? Súper. Ya, la distribución RM la hacemos nosotros. Tenemos un camión chico y distribuimos, y unas camionetas y distribuimos nosotros directamente. Todo lógicamente lo que es e-commerce, tenemos ahí estos partners que te Lo- retiran el mismo Los día y te típicos. despachan, los Ya, típicos, hay varios, que hay varios. claro. Y tú comentaste algo cierto que, bueno, nuestro producto tiene la ventaja de que es mucho más pequeño y más liviano que los formatos regulares. Así como referencia, mis recargas pesan entre 20 y 25 veces menos que un producto regular y el volumen es 8x menos. Por lo tanto, es súper eficiente. eh, y ahí tengo ventaja en costo. Y trabajamos con empresas de transporte a nivel nacional que distribuyen a las distintas regiones. Hemos hecho también una buena búsqueda. Hay muchas empresas, hay pocas buenas, te diría. ¿Por qué? Algunas son baratas, pero te dañan la mercadería, o te cargan carga pesada arriba de las cajas, te dañan los productos. Eso pasa muchísimo. Y hoy día ya hemos llegado a un mix de proveedores que, además de ser económicos, cuidan harto tu carga. Y respondiendo también, nosotros hoy día, por ejemplo, trabajamos muy fuerte en lo que son los supermercados regionales en el sur. Estamos en varias cadenas y estamos entrando en unas nuevas. Entonces, mandamos la mercadería a los pares listos de Santiago y ellos hacen el despacho y el ingreso en los supermercados en el sur. Eso es una pega difícil, eh, porque tienen que preocuparse de hacer el ingreso de la mercadería, que te la recepcionen, de que los bultos lleguen, eh, y no cualquiera lo hace. Entonces, al igual como en un principio les comentaba, qué importante es tener un buen forwarder, muy importante tener buenas empresas de transporte que te hagan este trabajo. Y lo que me he dado cuenta es que hay, hay buenas empresas medianas, no estas más grandes que hay varios nombres que podemos decir que son de repente muy transaccionales, poco para lo que yo hago. Hay empresas medianas, empresas que están hablando que tienen 40 camiones, o O sea, grandes, no que igual son, son, o sea, 40 camiones igual sí, es grande, igual es, pero no sí, pero no, monstruosa. no monstruosa y que te dan un servicio un poco más personalizado a las pymes, ¿cachai? Que les importa tu carga, que tú les dices voy a crecer en el tiempo y te creen. Yo me he dado cuenta de eso, de que vale la... Al final he terminado trabajando con estas y me han funcionado muy bien. Así que hay que hacer una búsqueda ahí, hay que probar. Yo siempre digo pruebe, ya, mandemos un pallet con esta, mandemos un pallet con esta, ya, listo. Y vamos viendo cuál se va comportando mejor y también, Daniel, no tener un puro proveedor. En la logística creo que es bueno estar diversificado, trabajar con más de Correcto, uno. Sí, correcto. Sí, de todas pienso lo maneras, es mismo. una política. ¿Ah? Pienso lo mismo. Sí, sí. O Así sea, que bueno, ahí respondo. aunque yo vendo logística, me gustaría, efectivamente, yo si estuviese de otro lado, efectivamente. Obvio, O es gente razonable. diversificado en todo, o en lo En que se pueda. todo. Po. Si Es pudiésemos tener razón, dos total, internet, quizás lo tendríamos, pero bueno, en los casos que se pueda, tal cual. quizás por eso. Sí, Oye, la última pregunta de esta sección. dígame, dígame. ¿Te mandaste algún condoro bueno así, pero como, no sé? Siempre hay errores que uno dice, no, bueno, calculé mal, pero así uno bueno, tú dijiste, no, esta cuestión lo sufrí o lloré, me reí mucho, pero realmente me marcó un aprendizaje así brutal, que no está en los El libros. primero, la primera importación. Salió todo mal ahí. Esa fue catastrófica. Esa, que ya la comenté. Y errores chicos, pero bueno, por ejemplo, he traído algunas cargas al principio, no hace no mucho tiempo, de hecho, fue un error después. SIF, ¿ya? Donde hablé con el chino y él me cotizó, ojo, es lo que a mí me pasó, yo no quiero generalizar, Sí, porque creo que no porque me haya pasado a mí no funciona.
pero me acuerdo que, claro, le compré a un proveedor chino y me cotizó súper barato SIF, el costo de trabajo. Ya, pues le dije, ya, buenísimo, te lo pago SIF. Y claro, la carga venía y después te das cuenta que estás totalmente atrapado porque tu carga la tiene una empresa que le cobró muy poco al chino, pero que a ti te revienta con todos los costos que pueden existir. Es la Pero clásica. no, pero había costos, a mí estaba emputecido cuando vi esto. Dije, no puedo creerlo. Estaba trayendo un pallet y me estaban cobrando $1.500 de seguro, pero era todo una estructura Ridículo. armada, en la cual era ridículo. No, la empresa le dijo al chino, da lo mismo, tráeme un cliente y no te voy a cobrar nada y lo revienta el camino y no puede hacer nada él porque yo tengo su carga. Exacto. Terminé pagando 2X o 3X lo que me hubiese costado hacerlo con mi forwarder y ahí dije, nunca más en mi vida traigo nada así. Bueno, Hay que traer, eso para que eso, decís tú es un ya, error que pasa mucho. Porque la gente, ya, ¿por qué? mucho. Porque básicamente el chino lo que busca es, como tú hablamos de almacén, obviamente lo que necesita bueno, no solo el chino, ya todos los que tú también, Ya, tú querís, si ya, alguien te compra, tú querís que salga rápido tu bodega, po. claro, Entonces estos tipos arman la oferta para que su carga claro, salga, para que la carga salga rápido al almacén. Porque si cada uno elige un forwarder y se toma el tiempo que quiere tomarse para ir a buscar las cosas, y en China el nivel de producción obviamente brutal, entonces es un error que que no, yo lo veo todo el tiempo. Es súper, súper, súper típico. es súper molesto que después te lleguen esos cobros y decir, o sea, básicamente o lo pagas o pierdes tu carga. Así que, bueno, eso yo recomiendo para los Comprar que están FOB o escuchando. Xwork. Folk o Expert, nunca SIF. Escuchen ahí y aprendan de mi error, que me costó caro con un par de cargas. Eso, Oye, vamos a pasar a la última sección del podcast que dale. se llama Lo que realmente importa. Bueno, tú fuiste dando errores, comentando tus errores, perdón, dando consejos, qué sé yo, tu experiencia. Hablaste que al principio puta, le metiste harto huevo, al final llegó todo mal y muchos quizás hubiesen tirado a morir. Pero en todo tu proceso de incluso pre-pandemia, cuando pasó la pandemia y lo que está pasando ya con tu empresa Nano, eh, ¿qué es lo que realmente importa cuando uno está haciendo, no sé, haciendo negocios, emprendiendo, cuando enfrenta dificultades? Tu gran consejo que le queréis dejar a la gente que escucha este podcast. Em, Tengo que pensar un poco. Dale nomás, porque es importante. Es importante. ¿Qué, Sí. qué le dirías a tu Eh, mejor amigo? Como, oye, o a tu hermano, a tu hijo. O tú dijiste que tenía una hija que está chiquitita, que está ahí. em, a la hora de querer desarrollar una marca y vender productos, hay dos caminos. Está el querer importarlo como producto terminado y el decidir producirlo como lo he hecho yo, o nosotros con mi equipo. Y creo que este segundo camino es muy complejo, no es para cualquiera, hay- por, por todas las cosas que han escuchado. Como para las personas que están pensando hacer como, quiero abrir algo y producirlo yo y salir a venderlo, eso es muy difícil lograr y que funcione. Se requiere, harto empuje y harta resiliencia. eh, Versus, por ejemplo, importar un producto terminado, con todas las ventajas que tiene traer de China o de cualquier fábrica que ya está mega consolidada. Entonces, esa decisión es súper importante entre quizás traer algo que ya está listo o decidir producirlo localmente. Yo creo que una buena idea para partir, sobre todo una idea de un negocio, es traerlo listo y después ver si se produce o no. Salvo para la industria de alimentos, que la industria de alimentos te exige más la producción local. Eso como un consejo general, entendiendo el caso mío, donde yo he decidido ser un productor en un país que no tiene muchas ventajas competitivas en producción, ¿Y por por qué todas produce, las man? cosas. Entonces, ¿por qué produce? Es Esa es una, la... es una muy buena tu pregunta. Es una muy buena tu pregunta. ¿Por qué producen? Yo creo que a la larga puedo generar ventajas competitivas que los importadores no van a poder tener en Perfecto. esta industria. Variedad de formatos, variedad de aromas, customizar packs. Creo que en el retail igual eso se exige harto. Te da otra Yo creo velocidad. que te da otra velocidad, pero eso es en el largo plazo. No, está bien, pero ¿Ya? tú tenés la visión de que es así y por eso estás Claro, luchando para claro. eso.
Claro, claro. Me resultó con las mascarillas. Ojo, lo pude demostrar en uno de los mercados más competitivos que se ha visto. Eh, pero quizás, claro, pero en un inicio para partir no necesitas montar una fábrica. También hay muchos modelos híbridos. Puedes buscar un panel, arrendar un espacio, buscar una maquila externa. Yo no lo hice, pero eso también yo lo recomiendo, porque partir de cero como lo he hecho yo es muy complejo. ¿Lo volverías a hacer como lo hiciste? Uf, buena pregunta. Eh, O si tú perdés el pasadorino, ahora usaría una maquila externa, no sé. no haría un millón de cosas distintas, no, no. Ya. Sí, por eso te estoy dando un consejo súper real. Sí, de todas maneras, partir más de a poco, arriesgar menos. Eh, Porque hoy eso, día, en el aparte, fondo, hay formas de poder probar producción, por sí, ejemplo, o se puede importar de a mucho, poco, si tienes que... totalmente. Perfecto. Armar, sí, de todas maneras, ese consejo que yo creo que mi experiencia no es el consejo que le daría al promedio de la gente, porque el riesgo se puede acotar un montón. Eso, y también entender que Chile también no está difícil. O sea, igual llevo hartos años emprendiendo y haciendo cosas, y te diría que con lo que me topé los últimos 4 años, es una situación súper adversa. Empujar negocios, productos nuevos, la- los almacenes, los supermercados no quieren comprar, están menos dispuestos a probar, la gente tiene menos plata, está menos abierta a probar cosas nuevas también. Entonces también ese es un supuesto que es real. Hoy día está más difícil empujar emprendimiento de producto. Quizá a como era hace en Chile hace 7 años atrás. Eh, Bueno, o sea, nos vamos, es una realidad. pero tenéis la fe, digamos, porque si no, No, sí, si no estaréis cerrando tal ya. cual. Tal cual, pero es otro supuesto que creo que lo subponderé. La dificultad de abrir mercado hoy en día. Está todo llevado a precio, entonces cuando el mercado está muy ligado a precio, eh, está más cerrada la puerta de la innovación, a productos de mayor valor agregado. Siempre están los mercados, pero hoy día Chile está más difícil. Y se ve, es cosa de ver las conductas de compra, formatos más pequeños, más baratos, marcas propias, etcétera. Bueno, esperemos que se revierta esto. Oye, Esperemos, allá vamos. si la gente quiere hablar contigo, Marcelo, preguntarte más tu experiencia sobre ti, sobre Nanolife, ¿cómo es la mejor forma de ponerse en contacto contigo? Que me manden un mensaje por LinkedIn, les voy a Perfecto. responder. A nuestra página web nanolife.com, prueben los productos, ahí aprovecho a hacer un poquito de marketing. Eso. Nuestra marca es buenísima, tenemos productos que no solamente son igual y mejores que los de la competencia, sino son más convenientes, más económicos, ya que nuestros productos en formatos de recarga, al eliminar muchos de estos, las botellas plásticas, le estamos transfiriendo ese ahorro al cliente final. Por lo tanto, estas recargas son súper económicas, convenientes, y no solamente están comprando un producto de buena calidad, sino además están ayudando al planeta. Así que, por ocúpenlos, tenemos detergentes de adultos, detergentes de niños, tenemos todos los productos para el hogar. Así que están todos invitados a probar la marca, y si quieren conversar conmigo me pueden escribir. Oye, muchas gracias, Marcelo. Tremenda historia, muy, muy, muy amena la conversa. Así que nada, pues fue un tremendo placer y te deseo todo el éxito en lo que viene para el futuro. Muchísimas gracias, Daniel, que estén muy bien. Chao. Y así llegamos al final del Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Kilof, más conocido como el Transportador Global. Agradezco a Elfi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.